Bueno, vamos a iniciar trabajando un nudito deslizado. Ahí está. Y vamos a trabajar 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Voy a cerrar en la primera cadenita deslizando. Levanto 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, doble lazada en el gancho y vamos a trabajar 6 puntos doble altos. Tengo 1, doble lazada. Vamos nuevamente al centro, 1, 2, 3 sacadas, doble lazada y así vamos a ir trabajando hasta completar nuestros 6 puntos doble altos. Vamos a ver, ahí tengo 5, doble lazada, vamos nuevamente y tengo 6 puntos doble alto, 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas doble lazada. Volvemos de este lado trabajando 6 puntos doble altos nuevamente hasta completar nuevamente nuestros 6 puntos doble altos. Finalizamos esta primera vuelta con 2, 3, 4, 5 cadenitas y deslizamos aquí mismo en el centro. Ahí está. Sobre estas 5 cadenitas voy a trabajar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí en este primer punto, aquí donde se ve este espacio, voy a tomar lazada y voy a hacer un medio punto alto cerrando mis 3 hebras juntas, lazada, y ahora aquí en cada uno de estos puntos voy a trabajar un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Doble lazada y en este espacio de las 5 cadenas voy a trabajar ahora 1, 2, por un total de 5 puntos doble altos, 3, 4 y 5, 2, 3 cadenitas y nuevamente 5 puntos doble altos, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos doble altos. Continúo aquí con 5 puntos altos normales, 2, 3, 4 y 5. Lazada. Sobre este punto alto aquí en toda la orillita vamos a trabajar un medio punto alto, que son cerrando las 3 hebras. Ahora sobre este punto que tengo, estas cadenitas que tengo aquí, vuelvo a trabajar 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y voy a deslizar aquí en todo el centro, así como esta debo tener dos partes exactamente iguales. Ya yo tengo la otra por aquí, ¿ya ven? Ahora voy a colocarlos así, los dos lados al revés. Los puntos todos deben coincidir si los hacemos iguales. ¿Listo? Entonces ahora aquí lo que voy a hacer es deslizar también entrando aquí por la parte de abajo y voy a sacar así por ambos. Ahí, de ahí están juntos y vamos a empezar aquí. Voy a hacer una cadenita y en este punto que sigue, tomando solo la hebra de atrás, voy a deslizar
una cadenita tomando solo la hebra que está atrás, cadena, vuelvo a deslizar en la siguiente cadena, deslizamos, cadena, tomamos las dos siguientes hebras de cada lado, mi cadenita, este con este, deslizo, cadena, este con este, solo la hebra que está hacia adentro, cadenita, hacemos lo mismo. ¿Lo ven? Es muy sencillo. Así vamos a seguir trabajando y fíjense que el borde queda súper bonito. ¿Lo ven? Entonces así voy a continuar hasta haber completado toda la vuelta. Cadena, deslizamos, cadena, deslizamos, cadena, deslizo, cadena, deslizo, cadena, otra vez, y así continuamos hasta llegar al centro donde tengo las 3 cadenitas. Miren, y aquí está mi último punto, y aquí en las cadenitas lo que hago es deslizar 3 veces, una cadenita, deslizamos, una cadenita y deslizamos. Ya hice 3 puntos deslizados, 3 cadenas. De este lado continúo igual, solo tomando la hebra de adentro, no olvides la cadenita, y así vamos a continuar hasta terminar. Bueno, miren cómo me ha quedado. Aquí en todo el centro vamos a volver a deslizar ya para finalizar, y vamos a hacer 2 partes así como estas. Miren, aquí tengo la otra, el otro corazoncito. Miren qué bonito. Vamos a dejar uno sin cadena, y en este de aquí voy a trabajar la cadena. ¿De qué largo? Ustedes deciden qué largo. Yo voy a trabajar 40 cadenitas, y una vez tenga las 40 cadenitas voy a unir este otro corazoncito en la punta. Aquí ya tengo mis 40 cadenitas, así que vamos a unir ahora en esta parte de aquí. Voy a pasar por el centro y voy a hacer un punto bajo. Ajustamos bien, bien, y ahora me voy a regresar por toda la cadena, entrando desde el primer punto, y voy a deslizar por toda la cadenita punto por punto, de esta manera hasta haber llegado nuevamente a la parte donde inicié, que es aquí, y me va a quedar así. Bueno, ya tenemos la primera parte aquí, la vamos a dejar a un ladito. Vamos con la siguiente parte. Vamos a hacer nuevamente un nudito deslizado y vamos a trabajar 16 cadenas. ¿Listo? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadenitas. Voy a tomar lazada y voy a saltar 1, 2, 3, 4. En la quinta cadenita voy a hacer punto alto. Voy a hacer una cadenita lazada, me salto una cadenita, y en la siguiente punto alto, cadena, me salto un punto, en el siguiente punto alto, cadena, me salto uno, y en el siguiente punto alto. Así voy a continuar hasta haber trabajado toda la cadenita que realicé. Debo tener al final 16 puntos altos. Listo, tengo, perdón, 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, vamos a trabajar hasta haber completado los 10. Perdón, mis amores, aquí me confundí. No son 16, son 20 cadenitas. Vamos nuevamente, para que se den cuenta que si son, que me equivoqué, de las 16 solo nos van a salir 8 puntos altos. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 cadenitas.
Listo, entonces ahora sí, lazada. 1, 2, 3, 4, en la quinta cadenita un punto alto. Ahora sí trabajemos un punto alto saltando una cadenita. Ahí está, punto alto, cadena, lazada, me salto una cadenita y en la siguiente trabajo punto alto. Ahora sí deben salirme 10 puntos altos. Ahora sí, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí una vez termine y levanto 3, 4 cadenitas, giramos lazada. Sobre este punto alto trabajo un punto alto, cadena, sobre este punto alto trabajo un punto alto, cadena. Voy a continuar así hasta haber terminado esta hilera y así vamos a continuar todas las demás. Vamos a trabajar por 20 vueltas. Listo, 20 vueltas de punto alto, cadena, punto alto, cadena. Es muy sencillo de realizar. Vamos a estar trabajando como especie de una malla. Aquí voy a cerrar en 1, 2, en el tercer punto. Ahí está. 1, 2, 3, 4 cadenitas, giramos y vamos a trabajar lo mismo. Voy a trabajar mis 20 vueltas y estoy con ustedes nuevamente. Una vez que tenga ya las 20 vueltas, miren, me va a quedar así. Voy a doblar a la mitad y vamos a cerrar en esta esquina. Listo, vamos a cerrar todo el borde. Puede ser con puntos bajos, con puntos deslizados, como ustedes prefieran. Como sea, esta parte pues no se va a ver, va a quedar en la parte de atrás. Listo, entonces yo me voy a ir trabajando así hasta haber terminado de cerrar todo. Igual ustedes allí donde están siguiendo el paso a paso, vamos a cerrar toda esta orilla. Bueno, miren, vamos a pasar ahora aquí donde cerramos para la parte de atrás, así. Listo, vamos a contar 10 hileras de este lado, 10 hileras de este lado y en todo el centro nos vamos a ubicar. Listo, con ayuda de una aguja lanera vamos a cerrar pasando así nuestra aguja por todo el centro. Ahora el sobrante lo que vamos a hacer es envolver aquí así. Listo, cerrando bien. Y ustedes allí en casa lo van a trabajar lo mejor que pueda para que les quede bien bonito. Listo, vamos a formar como un lacito. Yo voy a continuar aquí. Una vez haya terminado aquí, les indico que vamos a hacer luego. Bueno, una vez que tengamos la cantidad envuelta, miren, voy a pasar ahora por debajo de todo y regreso y tomo aquí para tratar de asegurarlo en la parte de abajo. Ahora van a ver porque estoy asegurando aquí en la parte de abajo. Voy a tomar esta otra parte de mi trabajo, lo voy a poner aquí, que queden a la misma distancia. Aquí voy a templar bien en esta parte de aquí, acomodamos lo mejor que podamos y con la aguja lanera vamos a unir estos dos, las dos partes de las cadenitas aquí, que quede bien ajustadito. Ahora voy a hacer mi nudito y voy a cortar, voy a ocultar mi pedacito de hebra y es así como nos va a quedar. Listo, aquí en el centro voy a colocar alguna decoración en los corazoncitos, ya eso es opcional. Listo, mis amores. Bueno, miren, ya he decorado y este es el resultado de mi lindo y hermoso proyecto del día de hoy. Por la parte de atrás podemos colocar un ganchito de estos, un ganchito de clit o también una moñita y nos va a quedar súper lindo. Miren, entonces sin más, espero les guste, les sea de utilidad
Y como siempre, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y que me puedan acompañar en el próximo paso a paso.